¿Qué he aprendido del libro de Nahum? La verdad es que lo primero, no me acordé que Nínive era la ciudad en la que Jonás no quería predicar, no quería transmitir ese mensaje de Dios, que si no sabéis quién es Jonás, es uno de los profetas que anteriormente hemos estudiado. A lo mejor lo conocéis de oída, de ese que se le tragó un pez grande, pues ese es Jonás. Y Jonás no quería ir a Nínive, no quería ir para nada. De hecho, Dios le dice, ve a Nínive, y él se fue para el otro lado. Y luego, pues al final acabó yendo y finalmente sí que comunicó ese mensaje, se arrepintieron y todo fue genial. Se retrasó ese juicio que tenía que llegar. Pero en Nahum ya llega ese juicio contra Nínive por cómo estaban obrando. Y la verdad me pareció muy interesante cómo el libro empieza hablando de Dios, porque tú piensas que va a empezar hablando del juicio de Nínive, pero no, empieza hablando del carácter de Dios, de cómo es, empieza el profeta describiendo a Dios, y esto me llama la atención, a lo que también me voy a que se ve cómo el profeta conoce a Dios. Indirectamente te está describiendo cómo es Dios y qué cosas hace. Te está diciendo que es bueno, que es un Dios fiel, bondadoso, es un Dios justo, que hace justicia y que no deja a nadie impune. Llegue tarde, llegue temprano, sigue haciendo justicia, que cumple su palabra, porque esto finalmente se cumple lo que Dios dijo en esta profecía y luego posteriormente se cumple esa ruina de Nínive, todas aquellas palabras que Dios dijo al pueblo de Nínive. Luego se habla de Dios como Dios celoso, vengador, colérico, que estas tres palabras nos pueden impactar. Pero no dejemos de lado el contexto es muy importante y no es lo mismo que Dios se defina así que un ser humano se defina así. Los conceptos cambian muchísimo y no tienen nada que ver. Hay algunos que sí que se parecen, pero otros no tienen nada que ver. Por ejemplo, cuando habla de que Dios es un Dios vengativo, se refiere a que hace justicia. Y cuando Dios es un Dios celoso, se refiere a que nos ama tanto que no quiere que tengamos el corazón dividido, porque al final esto nos perjudica a nosotros. Si nosotros adorásemos a 10 dioses, al final es muy difícil ese compromiso, porque si ya con uno es tremendamente difícil mantener esa relación, pues imaginaos con 10 o con 2 mismo, es que sería una locura. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando leamos la Biblia y bueno, en la vida normal, en la vida cotidiana, de decir, bueno, tal vez, por ejemplo, cuando tengamos algún enfado con alguien y de repente nos haga una mala cara o nos conteste mal, en vez de pensar, uy, qué antipático, pues pensar, a lo mejor hay algo detrás de eso y pues a lo mejor me ha tocado a mí afrontar esta situación, pero bueno. Y hablando de buenos, pues también nos habla y destaca esa bondad de Dios, de que Dios es refugio, de que Dios es conocedor, nos conoce, nos llama a cada uno por nuestro nombre, que de hecho en las Eucaristías de esta semana está apareciendo en los Evangelios cuando pues Jesús es llamado el buen pastor y él se encarga de recoger a esa oveja perdida, va a buscarla, no la deja que se vaya sola. Dios es libertador, él lo que quería era liberar a su pueblo. Quería romper esos yugos, esas cosas que les ataban a los demás, esa opresión que tenían, y él quebró las cadenas a las que estaban sometidos por esa opresión que provenía de Asiria. Dios es reparador, restaurador. Aquello que está roto, él lo vuelve a unir. Aquello que está disperso, él lo vuelve a reunir y repara y cura todas y cada una de nuestras heridas. Si nosotros le dejamos, claro, no va a invadir nuestra libertad. Pues algo que nos dije al principio de este libro, en el estudio, es que Nahum significa el consuelo de Dios o consolador. He de añadir, y es importante, que junto con el profeta Sofonías, que veremos posteriormente, prepararon la reforma religiosa que emprende el rey Josías, que era un rey creyente en Yahvé, si no me equivoco, de Judá. No sé si habréis escuchado esta famosa frase que es buenísima y que da tanta fuerza, que es: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque si lo tengo todo, no me falta nada. Y aquí puede aparecer la pregunta a la inversa: si Dios contra mí, ¿quién conmigo? Porque el pueblo de Nínive se encontraba así. El Señor se dirige a ellos diciendo: aquí estoy contra ti.
te va a suceder todo esto. Y habla del juicio que iba a venir, más las razones del juicio. Dios no manda algo porque sí, porque le da la gana, porque se aburre, no. Todo tiene un porqué y Él tiene esa bondad de decir, esto te va a pasar por todo esto, porque estás tratando mal a tu prójimo, porque estás ejerciendo violencia, porque no dejas respirar al de tu lado y lo estás tratando fatal. Pues por todo esto te va a suceder ese juicio, que esto siempre se puede ver como una oportunidad, ya que si te avisan es por algo, si no Dios hubiese dicho, vale, pues mando el juicio y ya está, no voy a avisar a nadie. Pero Él se tomó las molestias, por así decirlo, entre comillas, de avisarles. Este libro nos ayuda a conocer a Dios, quieras o no, pues habla de ese juicio, pero también habla de cómo Dios es. El pecado, si ya no es suficiente, peor aún es que tú peques y que encima hagas pecar a los demás. Esto es lo que le sucedía a Nínive, que no solo ellos cometían pecados, sino que hacían pecar a los demás. Y por último, una lección que se les dio a Nínive es que lo que hicieron con otras naciones, con otras ciudades, les acabó pasando a ellos. Tengamos cuidado con las cosas que hacemos, o en el anterior libro hablaba de no nos alegremos de las desgracias de los demás, porque nunca sabemos si nos puede suceder algo igual o muy parecido a nosotros, o incluso peor. Y con esto concluimos este gran libro, muy cortito, muy rápido de leer, la verdad. Me ha gustado, se lee rápido y las cosas que dice la verdad que están muy bien. También el cómo va describiendo ese asalto, de la forma en que lo describe y de esa forma tan sincera en la que el profeta habla de Dios, habla de cómo es Él, sin tener ningún miedo de decir la verdad tal cual es, y de esa valentía que tiene el profeta de contarlo al pueblo, a esa nación, de decir, este juicio va a venir, porque eso no es nada fácil. Decir la verdad, y cuando esa verdad sabes que no va a sentar tan bien, es muy, pero muy difícil. Pues nada, muchísimas gracias siempre por seguir aquí, por escucharme, por dedicarme este tiempo. Y nada, deciros que pues sigo muy emocionada, que es un libro más y que cada vez está más cerquita el Nuevo Testamento. Muchas veces pues me da mucha vergüenza el grabar, porque digo, es que puedo equivocarme o puedo decir algo que pues que no se acorde con el Señor, aunque siempre antes de cada capítulo oro a Dios diciéndole, por favor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque si hablo yo, esto sale fatal, pero fatal. Pero bueno, aquí estamos para aprender y sobre todo, pues ese es el nombre del podcast, Construcción de mí. Para eso lo creé, para ir creciendo como persona y pues si me equivoco, perdonad. Sabéis que siempre podéis escribir al correo, pero de todo se aprende. También tenemos que permitir equivocarnos para aprender, porque hay veces que si no nos equivocamos no aprendemos, pero hay veces que también se puede aprender por cabeza ajena. De nuevo, repito, mil gracias por estar aquí. Y me hace muy feliz que estés escuchando esto. Que el Señor te bendiga siempre.